Hola, buenas tardes. Hoy tengo mucha ilusión de presentarles esta entrevista que pude realizarle a Yuri Arguinzones, quien es psicopedagoga y especialista en las dificultades del aprendizaje. Yuri, te invito a presentarte de manera más amplia y que comencemos esta conversación sobre un tema que justamente hace pocos días celebró o conmemoró, ¿no? Esa lucha que padres y organizaciones, amigos y familiares hacen en pro de las personas con condición TEA o trastorno del espectro autista. Entonces, bienvenida. Muchas gracias, Dubi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí y un honor, por supuesto, que me hayas invitado a tu espacio y pues brindarme la oportunidad de compartir un poquito de la experiencia que pueda tener, un poquito de las recomendaciones que pueda aportar a las mamás y a los niños, niñas y adolescentes que viven con la condición de autismo dentro del espectro autista. Sí, efectivamente, soy psicopedagoga de profesión, eh, con especialidad en dificultades de aprendizaje, psicología positiva, prevención de discapacidades y coaching de fortalezas. Apoyo a madres que tienen hijos en condición de trastorno por déficit de atención a convertirse en mamás conectadas y con mi programa que he diseñado especialmente para trabajar estos aspectos, mi programa de bienestar basado en las fortalezas personales. Y pues por supuesto, sí, perdona. Qué interesante esto que acabas de nombrar, porque me llama la atención, siempre vemos por allí muchísima información en cómo apoyar a los niños, qué hacer con los niños, pero a veces yo siento que como que se olvidan esos padres y si no son ellos mismos los que eh, buscan, ¿no? Cómo fortalecerse, sobre todo emocionalmente, quedan abandonados allí y me llamó muchísimo la atención y me encanta sobre este programa que has diseñado, de verdad que sí. Gracias, gracias. Sí, efectivamente. Mi trabajo de toda la vida ha sido principalmente con niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, definitivamente el camino me ha mostrado que trabajar con las madres y con los padres, eventualmente, por supuesto, porque están todos incluidos en el paquete, es indispensable, es fundamental porque a través de ellos, finalmente, mi leitmotiv, mi fin último, que son los niños, niñas y adolescentes, van a verse beneficiados. Cuando nosotros como padres podemos adquirir herramientas, habilidades, técnicas para hacer mejor nuestra labor, pues los beneficiados felizmente van a ser los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos a comenzar por lo primero, por si hay alguna persona acá que nos esté viendo y no sepa mucho sobre qué es el autismo o qué es la condición TEA, ¿no? Sí. Hablamos de trastornos del espectro autista, ¿sí? Se habla del espectro autista porque científicamente se ha comprobado que hay una cantidad de situaciones que tienen características similares, pero que se diferencian en algunos aspectos, con lo cual se habla de que el espectro autista incluye diferentes tipos de condiciones que se parecen en algún aspecto una entre otras, ¿sí? Entonces, el trastorno del espectro autista son un grupo de alteraciones de origen neurobiológico multicausal, multifactorial, que afecta el desarrollo de la persona. Dicho en pocas palabras, sencillito, es un trastorno del desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿qué aspectos principalmente? Evidentemente, cuando hablamos de espectro autista, pensamos en algo muy amplio, efectivamente. Dentro del espectro autista pueden haber diferentes condiciones, como te decía. Pero, ¿qué aspectos los hace comunes o parecerse entre unos y otros? ¿Sí? Tenemos que entender que el espectro autista o el trastorno del espectro autista afecta principalmente la conducta, las conductas adaptativas, esto que nosotros
podemos llamar comúnmente, es que no se adapta, este niño no se adapta, es como un poco extraño, o no acepta las normas, o se comporta diferente, ¿sí? Las conductas que nos hacen adaptarnos a las normas socialmente aceptadas, ¿vale? Entonces, Ok. afecta las conductas adaptativas, afecta el área de comunicación. Es muy importante entender este aspecto porque la forma como se comunican las personas que viven con la condición con una condición dentro del espectro autista tienen un estilo de comunicación muy particular, diferente al resto, y es importante poderlo comprender, ¿sí? Afecta, por supuesto, hay diferentes características más específicas que tienen que ver con conductas repetitivas, que tienen que ver con estereotipias, ¿sí? Con movimientos involuntarios en algunas situaciones que muy características, que tienen una razón de ser para el individuo, pero que para, digamos, el común denominador son distintas, son diferentes y en algunos casos incomprensibles si no estamos sensibilizados en este sentido, ¿sí? Correcto. Entonces, estas dificultades para integrarse dentro del grupo de personas, bien sea de iguales o con el grupo de personas en general, porque su manera de interacción con el entorno es completamente distinta, es bien particular. La forma como solemos relacionarse o como una persona que vive con condición dentro del espectro autista, la forma como puede relacionarse es bien particular. Incluso dentro del espectro autista, cada individuo es diferente uno de otro. Los trastornos del espectro autista pueden presentarse en básicamente 3 grados de, digamos, de incidencia en la persona, leve, moderado y severo, y dependiendo del grado de incidencia, pues el tratamiento también varía, efectivamente. Y otro elemento muy importante es que siempre debe haber un acompañamiento de un especialista, de un profesional especialista, ¿sí? Eh, que sea la persona que evalúe las diferentes opciones y valide el tratamiento, el protocolo que se vaya a aplicar, que sea el mejor y el que se adapte a las necesidades. Eso es indispensable, ¿vale? Yuri, quiero que me orientes un poco esto. Como familia o como amigos de un niño o un adulto que es diagnosticado con esta condición, ¿cuál debería de ser nuestro trato? ¿Cuál es nuestro paso siguiente una vez tengamos un diagnóstico? ¿No? Que sé que incluso tarda a veces hasta los 3 años para poder tener un diagnóstico un poco más claro y determinar que esa persona posee la condición o tiene esta condición. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué debemos hacer como familiares y como amigos de una vez tengamos este diagnóstico? Sí, vamos a ver. Hay diferentes perspectivas. Todo va a depender, desde mi punto de vista, de la perspectiva con la que tú, como madre o padre, en principio, recibes la noticia. ¿Sí? Efectivamente, no es sino a partir de los 3 años que se puede comenzar a hablar de una posible condición. Hay que pasar por un proceso de evaluación, evidentemente, pero como tú recibes la noticia marca una gran diferencia. En lo personal, mi enfoque de trabajo es sistémico, lo cual me permite poder observar y comprender los diferentes ámbitos que involucran el entorno de la persona. Y uno de esos ámbitos, no lo podemos obviar, es el ámbito espiritual, ¿sí? Es la forma como tú construyes la vida. Entonces, si tú construyes o si tú aceptas la noticia con apertura, con mente abierta, ¿sí? Con el ánimo de entender qué, qué significa esta noticia para nosotros como familia, el resultado va a ser completamente diferente. Lo que quiero decir con esto es que la negación, que suele ser tristemente Ah, una de las primeras respuestas de las familias, la negación no nos ayuda mucho en el proceso o no nos ayuda para nada, la verdad. Entonces, la invitación en este sentido es a abrirse
a esta noticia y observar las posibles razones que representa esta nueva situación en nuestra vida. De hecho, si afrontamos la vida desde esta perspectiva, pues muchas cosas también se nos hacen más sencillas y más llevaderas. En lo Total. personal y habiendo trabajado con una gran cantidad de niños con esta condición y otras múltiples, todos los niños que tienen capacidades especiales son grandes maestros para los padres, son grandes maestros, o así lo veo yo, grandes maestros para la familia. Y precisamente grandes maestros, ¿por qué? Porque vienen a mostrarnos o ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros para brindarles a ellos la mejor orientación, la mejor educación, las mejores herramientas que podamos adquirir en el proceso. ¿Sí? Entonces, apertura y por supuesto hay una palabra muy clave en todo esto, en el ámbito familiar en general, que es la empatía. Cuando tenemos o desarrollamos la capacidad de empatía, entonces nuestra concepción del entorno comienza a cambiar, porque ya no estamos solo en nosotros, únicamente viendo y pensando lo que sentimos, cómo me va a afectar esto, qué voy a poder hacer, no voy a poder hacer, si lo sé o no lo sé, sino que puedo ponerme en el lugar del otro, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo darle a la otra persona? Esa parte, ¿no? Ponernos en la piel del otro, ¿no? Y que esto abarca en cualquier situación, ¿no? No solamente con personas con esta condición, sino en todos los ámbitos, ¿no? Tratar de ponernos en la piel del otro. Hace poco estuve viendo una serie de live de mamás y organizaciones en pro de concientizar el autismo. Eh, y muchas llegaban a este punto, ¿no? De hacer esto, de viralizarlo de una manera normal, porque vuelvo al punto, todos somos diferentes, Así es. todos somos diferentes, tú no ves el mundo igual como lo veo yo, y así cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Eh, Es es que precisamente al tú abrirte a, déjame ponerme en su lugar y tratar de comprender su mundo, te desmontas una cantidad de situaciones de frustraciones, sobre todo, que vienen junto a esta noticia dentro de la familia, que es que mi hijo no va a poder, pero ¿por qué me tocó a mí? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Y no entiendo nada de esto, no entiendo cómo habla, no entiendo qué me quiere decir, ¿sabes? No entiendo sus emociones ni su forma de expresarse. Entonces, cuando te pones en su lugar y tienes apertura, eh, pues entras en ese mundo, que es un mundo bien particular, pero súper interesante, y pues el panorama cambia completamente. cuál debería de ser nuestro papel, ¿no? Para, para ayudar a hacer este mundo mejor, ¿no? Sobre todo en pro de ayudar o ser apoyo para estas familias, organizaciones, en niños, adultos que viven con esta condición. Sí. Em, Parte del trabajo que es importante que pueda asumir la familia es asumir el rol de concientizadores o sensibilizadores en el tema. Porque pues esto es indispensable para ayudar a que en los diferentes entornos en los que el niño se va a desenvolver, las personas que estén a su alrededor puedan comprenderle un poco mejor, ¿sí? Entonces hay un poquito de trabajo allí que hacer como familia, como padres, como amigos cercanos, y eh, hay que un poco abocarse a eso, ¿no? Con los docentes en la escuela, con los entrenadores si es que va a algún deporte, con, sabes, en los diferentes entornos en los que el niño pueda desenvolverse. Por otro lado, como sociedad, yo diría múltiples cosas podemos hacer. De verdad que esto es un tema tan amplio y tan apasionante para mí que podríamos estar días enteros hablando sobre esto. Pero yo diría dos en este momento.
lo que siento compartir dos. Bajar el volumen a juzgar, al juicio, ¿sí? Porque pues precisamente tenemos el hábito de juzgar lo que vemos sin, sin saber, con poca información o con poco conocimiento, bajarle el volumen al juicio para evitar precisamente comportamientos como el que tú comentas, que yo lo he visto, lo veo comúnmente, no solo con niños, con personas que viven con la condición, con alguna condición dentro del espectro autista, sino con múltiples otras condiciones. Y yo diría subirle el volumen a la sensibilidad, es decir, hacerse un poco más sensible a que es posible completamente vivir con personas que tienen diferentes condiciones y que son personas que pueden perfectamente adaptarse si el entorno además les ayuda, les apoya, le brinda un poco de soporte a esto. Bueno, básicamente como sociedad yo diría que estos dos elementos, muchos otros, como ya te digo, pero estos dos elementos pueden ayudar muchísimo a que la situación mejore en lo personal y para las familias. Por ejemplo, en mi caso, que tengo un niño de 5 años, ¿no? No tiene esta condición. ¿Cómo educarlo? ¿Cómo llevarlo por el camino de la empatía, del lazo respetuoso, ¿no? Y de cómo tal vez enseñarlo no quisiera decir una palabra que pudiera ofender, pero cómo educarlo para que pueda en un futuro poder tener una relación con algún niño que sí padezca esta condición. O sea, cómo hacerlo, cómo yo como madre debería de guiarlo. Yo, por ejemplo, ayer al mío lo invité a ver un video sobre una mamá que hablaba de autismo y él me dijo qué es y le expliqué con algunas formas que espero hayan sido claras para él. Me puso algunas caras como que no lo entendía mucho, pero estoy segura que le sembré ya el gusanito allí y que en algún otro momento probablemente me lo pregunte o si me escucha nuevamente hablando sobre esto, va a decir, ah, es aquello que mi mamá me comentó, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos Así es. guiar sobre todo a los niños que van a ser los adultos del futuro, ¿no? Exactamente, sí. Una de las cosas, efectivamente, nuestros niños, eh, es importantísimo que nuestros niños puedan estar sensibilizados ante este tipo de situaciones. En los colegios podemos estar siempre, digamos que, o tener la oportunidad de compartir con alguna persona que viva con alguna condición especial, ¿sí? Entonces, lo que tú has hecho es fabuloso, ya es tal cual lo que tú dices, sembrar la semilla. Sensibilizar es indispensable, porque lo habitual es jugar con muchos niños que se parecen a mí. Eso digamos que es lo habitual, a menos que te manejes en otro ámbito. Pero cuando hay algún niño que no se parece a mí, ¿qué pasa? Y entonces normalizar las diferencias es indispensable. Por eso yo aplaudo y ya me gustaría apoyar muchísimo el trabajo que hacen madres individualmente y organizaciones que se han justamente reunido para promover, ¿sí? Es importante el promover, motivar, el educar en este sentido. Finalmente, es educación en las diferencias. Y la verdad es que diferentes somos todos. Me Entonces, encantó esta última, tal total. vez, tal vez el aprender desde casa a ser más tolerantes a que existe un mundo enorme allá afuera con muchísimas personas y formas de ser, no solamente para las personas que viven con condición dentro del espectro autista, sino para todos en general. La, Todos, total. la interacción se nos haría muchísimo más sencillo.
A ver, Yuri, como especialista, ¿no? En psicopedagogía y en las dificultades del aprendizaje, ¿entiendes que sería importante la incorporación de, en el apoyo, ¿no? De tratar estas condiciones de soluciones naturales? ¿Lo ves posible? ¿Lo crees viable? Absolutamente, absolutamente. Em, ya te digo, nada de lo que yo diga es palabra definitiva. Hay un montón de corrientes, conocimientos, tendencias, estudios científicos, ¿sí? Y pues nada más alejado de yo querer sobreponerme a alguna de estas posturas. En mi opinión personal y basándome en mi práctica profesional, efectivamente el poder no solamente recurrir a terapias alternativas, ¿sí? O tratamientos de índole natural para esta condición, como muchas otras, puede ser beneficioso. Eh, Comienza desde algo muy importante, sencillo pero muy importante, que dejamos o muchas veces pasamos por alto, que es la alimentación. La forma como nos alimentamos todos en el mundo varía, depende muchísimo, da resultados diferentes en cada persona. Para los niños, niñas o adolescentes, las personas que viven con la condición, con alguna condición dentro del espectro autista, modificar la alimentación causa ya es un elemento de cambio en la respuesta conductual, en el desarrollo neurológico que va teniendo la persona. Y mientras más pronto se incorporen estos cambios de hábitos saludables en su vida, muchísimo mejor. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a incorporar opciones naturales para su soporte, pues efectivamente, absolutamente de acuerdo. En lo personal, en mi práctica profesional, debo decir que no soy de proclive a los medicamentos, por supuesto, respetando cada caso. Mientras podamos evitar los medicamentos, desde mi punto, tenemos siempre alternativas, pero evidentemente hay casos que lo ameritan, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta que cada individuo es único, aunque esté dentro de una condición o se parezca a muchos otros, cada individuo es único. Y por ello es importantísimo pues, estudiar a la persona, ¿sí? El tratamiento, el protocolo que se aplica es individual, porque cada persona tiene necesidades individuales, personales. ¿Sí? Pero efectivamente se ha demostrado que el cambio de la alimentación, por ejemplo, hacia hábitos saludables, causa buenos y eficientes resultados en conducta, en emociones, en adaptación, en desarrollo neurológico y otros aspectos más. Sí, hablaste de que eres un poco, no te gusta, ¿no?, mucho el tema de la medicación, siempre y cuando no sea necesario, ¿no? Porque como hablaste, todos somos distintos, me imagino que en el nivel de la condición que estés, no sé si es así que se dice, pues aplicaría o no medicar a la persona. Claro, claro. ¿Qué opinarías de tratar para evitar, ¿no?, este consumo de medicamentos, utilizar tal vez los aceites esenciales como un método de apoyo para esa situación que pudiera ser muy fuerte y que necesitaría medicación, pero que tratando de reducir también la carga tóxica, que es sumamente importante en este tipo de casos, utilizar? Sí, pues efectivamente con los aceites esenciales he tenido maravillosos resultados. Hay un, hay una, digamos, dentro de toda una cantidad de protocolos que existen, ya te digo que el mundo de doTERRA nos provee de una amplia variedad de opciones, pero
digamos que yo quise en esta oportunidad, eh, abordar tres aspectos que me parecen importantísimos. O digamos que uno se complementa con el otro y nos permite aumentar el bienestar en la persona y por supuesto en la familia. Efectivamente, como hablábamos de que el trastorno, vivir con la condición, con una condición dentro del trastorno del espectro autista, afecta la interacción con las personas y la forma como me comunico con el mundo, estas diferencias pueden causar ansiedad. Entonces, efectivamente, hay que trabajar con protocolos que nos ayuden a abordar este aspecto. Y ya allí aliviamos una cantidad de situaciones, ¿sí? Que pueden estar afectando o que pueden afectar el desarrollo del niño. Luego, pues efectivamente, lo que es el proceso de aprendizaje como tal, también se puede ver afectado porque la forma como yo percibo la información, como decodifico todo esto, pues va a redundar en una respuesta mía posteriormente. Entonces también hay unos protocolos que nos ayudan a mejorar ciertos procesos relacionados con el aprendizaje. Y el otro muy, muy importante es el descanso. Todos sabemos que el descanso es indispensable para poder tener un mejor rendimiento en todo lo que en nuestra vida diaria. Todos sabemos que descansar, el buen descanso, pues nos permite, digamos que define nuestro rendimiento, nuestra vida diaria. Entonces, bueno, para esto hay algunos protocolos también más específicos que nos ayudan a mejorar estos procesos. Yuri, en cuanto a estos tres elementos, ¿no? Que como que principales deberíamos tener en cuenta. ¿Qué aceites esenciales o líneas que tiene doTERRA pudiéramos tomar como recomendación, ¿no? Para apoyar a toda la familia, ¿no? Ya no hablemos solamente de la persona que vive con la condición, sino que apoye a toda la familia y quienes estén de manera directa, ¿no? Relacionados Sí, sí, con bueno, la condición. efectivamente hay algunos, ya te digo que hay un montón de opciones. Eh, es muy importante tener en cuenta que el protocolo que se aplica para cada uno también por eso es que es indispensable apoyarse en tu asesor de bienestar, que te orienta, que te conoce de cerca, que te va a recomendar lo que siente, lo que percibe de acuerdo a pues esta empatía o este conocimiento o esta información que hay entre ambos, ¿no? Pero digamos que en líneas generales, sí, para la ansiedad podríamos hablar de definitivamente lavanda, tiene que estar con nosotros en todo momento, es el aceite de la calma por excelencia. Luego, pues podríamos pensar en Balance, que es una mezcla maravillosa precisamente Mi para... favorito. Sí, yo digo que es uno de mis mejores amigos, el siguiente es el Adaptive. Balance, que pues nos ayuda con todas estas situaciones de estrés y de alteraciones del estado de ánimo. Pues Copaiba nos ayuda con todo el tema del sistema nervioso, nos ayuda a fortalecer y a regular el sistema nervioso y pues el Adaptive como una alternativa indispensable para situaciones. Tenemos que tener en cuenta que los niños o las personas que viven dentro del espectro autista con esta condición, eh, las situaciones novedosas, el cambio de rutina, o sea, se ven expuestos con mucha regularidad o con mucha más sensibilidad al estrés, a la ansiedad, ¿sí? Porque cambiar de Okay. rutina me genera ansiedad. Si viene alguien que no conozco, me genera ansiedad. Si me veo frente a una situación que nunca he realizado, me genera ansiedad, me genera estrés. Entonces, por eso tomaba la ansiedad como uno de los aspectos a trabajar mucho, mucho. Entonces, los protocolos que soportan en el ámbito de la ansiedad, pues son indispensables. Luego, Y yo
yo sumaría, y disculpa, la parte, o sea, una vez como padre decida utilizar, ¿no? La herramienta de los aceites esenciales, estar consciente de que si el niño rechaza este nuevo método, ¿no? Que le están presentando, tratar como que de esperar, ¿no? Que llegue el momento en el que él, o sea, presentárselos de una manera muy suave, Sí, sí, ¿no? Que ellos tengan realmente consentimiento, ¿no? De que van a hacer uso de... qué bueno que lo comentas porque, bueno, parte de la forma de usar los aceites esenciales también es individual en estos casos y hay que utilizarla con mucha sensibilidad. Efectivamente, con mucho tino, ¿sí? Con mucho eh, 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 como mirar, como atender a la persona, la necesidad específica. Y uno de los elementos importantes a tener en cuenta es que efectivamente las personas que viven con una condición dentro del espectro autista son especialmente sensibles. Ya más o menos lo hemos dicho, pero son especialmente sensibles y esta sensibilidad va incluida el tema olfativo. O sea, si este olor no me agrada, no hay por qué usarlo, ¿sí? Si no me agrada la sensación de aplicar el rolón, pues bueno, buscamos otra manera de hacerlo. O no me agrada que me lo apliques en esta zona, o no me agrada que me lo apliques en esta zona, ¿sí? Por eso es que es muy importante tener en cuenta que el tratamiento es muy individualizado, o debe ser muy individualizado. Muy Entonces, personalizado, respeto, ¿no? con muchísimo respeto, por favor, sí, totalmente, totalmente. Bueno, estamos hablando precisamente de esto, de respeto. Entonces, hay un grupo de mezclas adaptadas para las necesidades de los niños en general que son perfectamente aplicables para los niños o personas que viven dentro del espectro autista. Entonces, el kit Kids para niños son unas mezclas científicamente estudiadas, probadas y comprobadas que eh, nada invasivas, de hecho la presentación incluso ya resulta Sí. agradable, eh, que ayuda a que los mismos niños puedan comprender de qué se trata su tratamiento, el protocolo y puedan incluso aprender a utilizarlos ellos mismos por sí mismos. El proceso de empoderamiento de los Vale. niños hacia su salud o en su salud es importantísimo en todo esto, ¿no? Para nosotros es indispensable que ellos sepan el tratamiento que se están aplicando, por qué, para qué, y que se hagan parte y partícipe de todo el proceso. Yo digo que los niños adoran utilizar los aceites esenciales, ¿no? Incluso hasta me atrevería a decir que un niño que tenga esta condición, obviamente después de una presentación respetuosa que le hagan, estoy segura que los amarían también. Mi hijo ya, de hecho, anoche tenía un dolor en su mano, creo que esto se debía a una mala posición que había tenido. Y él sabía qué aceite iba a buscar de su kit collection y lo buscó, y es el Respect, lo buscó y se lo puso y se hizo así y bueno, lo dejó tirado, no lo llevó a su lugar perfecto, pero ya él tiene conciencia de lo que va a usar cuando tiene una u otra situación. Y yo lo que dije fue, wow, lo estoy haciendo bien, ¿no? Así es, Me así eché es. porras, me eché porras de que lo estaba haciendo bien y eso me encanta. Me encanta. Sí, 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 sí. totalmente. Es un maravilloso proceso de empoderamiento que luego nosotros lo disfrutamos un montón porque además son súper seguros, no hay riesgo alguno en su uso. Ya están diluidos, Yuri, por ejemplo. Ya se encuentran diluidos esos rolón, o sea que Es, no hay un riesgo mayor en cuanto a sensibilidad, ¿no? Que así puedan es, presentar. así es. En la total. Sí. Y Entonces, bueno, otro método, creo yo, efectivo, claro, siempre y cuando teniendo la aceptación de la persona que lo va a recibir, es el aromático, ¿no? Que no hay un contacto, sí. no hay este contacto que tal vez pueda ser más, Ujú. sino Sí. que tú lo puedes, yo siempre digo, el difusor tú lo pones allí
y uno va haciendo como terapia, sí, uno va haciendo su terapia aromática inconscientemente, por llamarlo de alguna manera. O sea, que sería también una buena opción Sí, en estos sí. casos. Y para los niños menos sensibles o que tienen un poco más de apertura pues tomar, consumir eh, algún tipo de producto, pues existe también un protocolo basado en suplementos alimenticios maravillosos que apoyan todo lo que es el sistema digestivo, apoyan la desintoxicación. Hablabas de disminuir la carga tóxica y de vitaminas que complementan, pues precisamente, porque hay que ayudarles también a fortalecer el sistema neurológico. Entonces, estos complementos alimenticios, pues son fabulosos, pero bueno, como te decía, es indispensable estudiar y atender cada caso en particular y además irlo abordando progresivamente y con muchísimo respeto. Con mucho respeto. Y sabes algo también que no se nos puede pasar por alto, que sus médicos tengan conocimiento. Si van a implementar alguna de estas situaciones, ya sean aceites esenciales o utilizar los omegas de doTERRA o el multivitamínico de doTERRA o los probióticos de doTERRA, es muy importante que tengan la supervisión de su médico y sobre todo como que la luz verde, ¿no? Para utilizarlo. Es muy Indispensable, lo comentaba hace un momento, tiene que haber siempre un profesional que avale, o su médico importante. de cabecera que avale todo el proceso. Esto es Total. fundamental. Total. Y para el sueño, Yuri, a ver, yo tengo un aceite nuevo que es mi favorito para esto y ya tengo varias experiencias con niños y es el vetiver. No sé si tienes la oportunidad de tenerlo, lo has olido, lo tienes, pero wow, ha sido, o sea, muy gratificante las experiencias que he tenido últimamente con este aceite y sobre todo ha sido en niños. Ajá. No con esta cuestión, pero sí en niños que lo han estado usando porque han tenido sueños muy inquietos y ha sido maravilloso. Y yo estoy feliz por haberlo descubierto, de verdad. O sea, conocía sus Maravilloso. maravillas, pero no lo había adquirido. Ya lo tengo conmigo y de verdad, de hecho, con mi hijo me ha funcionado muchísimo porque, bueno, el tema de los aceites esenciales también es como que muy personal. Volvemos a lo mismo. Cada persona, cada individuo, cada organismo, pues es diferente. Y, por ejemplo, yo digo, la lavanda a mi hijo no le hace ni cosquilla. Y fíjate que tú dijiste que la lavanda es el calmante por excelencia. Y a él no le hace nada. Yo le pongo yo le coloco su protocolo de lavanda, menta y limón para los temas alérgicos. Y desde que yo pongo el difusor, yo caigo en sueño, o sea, me da sueño. Y él A sigue. él no, a él no, mi amor, él puede seguir toda la noche. Y en cambio, con el vetiver, y fíjate, y el ylang ylang, para mí han sido realmente mi apoyo para el sueño con él. O sea, Bueno, ha sido maravilloso. fíjate que bueno, fuera del récord, esto no sale en la grabación. Yo el vetiver todavía no lo tengo, pero sí que quiero, creo que justamente pensaba, repasando un poco los protocolos, pensaba en pedirlo porque además de para el sueño, con todos los procesos de aprendizaje, también es excelente el vetiver. Entonces Total. sí que quiero practicarlo, pero eh, el Serenity para el sueño es una excelente opción porque además tiene ylang ylang, que tú acabas de Uh-huh. mencionar. El Serenity es una excelente opción. Y me parece que esto, bueno, esto si quieres lo usas o como quieras, al mezclarlo, al potenciarlo, el Serenity potenciarlo con la lavanda, incluso en el difusor, es como si, es la palabra, potencias el efecto. Potencia, exacto. Y muchísimo más. Ahora, una mezcla que yo he estado utilizando personalmente, con la que he tenido muy buenos resultados para el descanso, es Wild Orange con Cedarwood, con cedro. Wow. Sí, es una mezcla rara, pero Suena rico, pero suena rico eso. sí, bueno, a mí me gusta muchísimo. Wow.
pero sí que funciona para el sueño profundo, sobre todo, ¿no? O sea, a ver, me funciona a mí. Como te digo, lo que le Exacto, funciona a uno no necesariamente funciona a todos, pero exacto. por eso es tan, tan importante compartir los distintos opciones, protocolos, alternativas que cada uno estamos utilizando, Y ¿no? pero que en el aprendizaje, bueno, ya hablamos de el vetiver, que sería una muy buena opción. En el Kit Collection, de hecho, hay un Ay, aceite, ujú, ujú. eh, el amarillo, ahora no tengo su Thinker, nombre. ese es otro de Ese, nuestros mejores amigos, ¿verdad? exacto. Ese es Aquí está mi hijo diciendo, y me dice sí. lo certifica, qué bueno. Total. Tú sabes que a mí me encanta la colección de niños, Sí, incluso, yo. sí, incluso yo la tengo por mi hijo, pero en mi cartera yo tengo el rolón de los del tema estomacal para en lo personal, pero tengo el de la versión del niño y me encanta y me funciona buenísimo. O Buenísimo. sea, que se puede usar, creo yo que es una colección para toda la familia, no Sí, específicamente para los niños. Para toda la familia, pero con la seguridad de que puede ser usado en usado niños, para los ¿no? niños tranquilamente. Ujú. Totalmente. Yuri, nada, agradecida de haber aceptado esta entrevista o conversa. Estaba muy ansiosa, lo dije, pero nada, me siento muy feliz, de verdad, agradecida contigo. Es un tema que da para mucho, totalmente, pero que, que nada, hay que seguir abordando, como tú dices, seguir enseñando, educando, ¿no? Porque Ujú. creo que hay mucha ignorancia aún. eh, Todavía. y Ujú. sobre todo hay algo que dijiste que me encantó, educar en cuanto a la diversidad, a las diferencias, aunque somos diferentes. Aunque Yuri sea mujer y yo también sea mujer, tú no eres igual que yo, ni yo soy igual que tú, ni mi hijo es igual a tu hijo. Así O es. sea, independientemente de que tengamos o no una condición. Así que mi llamado, como que mi conclusión es esa, a tratarnos con respeto, a ponernos en la piel del otro, es sumamente importante. Nos cuesta, pero creo que es un trabajo Pero se puede. que hay que hacer, que llega el momento en el que hay que hacer. Yo creo que llevo un año trabajando en eso porque debo ser consciente de que anteriormente no lo hacía tanto. Eh, pero eso, trabajar en ponernos en la piel del otro, en de tratarnos con respeto y de entender de que el mundo da para todos, de que vivimos en un mismo mundo, pero que simplemente lo vemos de manera distinta. Así es. Así, Así es. es. Así que nada, te Muchísimas invito gracias a ti a por la que unas invitación. Es un gusto, un honor enorme, de verdad. Y bueno, aportando un granito de arena a cada uno, entre todos, pues construimos un mundo mejor, lleno de bienestar para todos. Muchísimas gracias, Duby, de verdad, y muchísimo éxito, que sigan los éxitos para ti. gracias, igual, besos. Besos.